Hola chicos, ¿qué tal? Ha llegado la hora de hablar de DC Comics. La última vez que tocamos el tema del género de superhéroes, hablamos sobre Marvel. En este caso, hablaremos sobre la casa fundadora número 1, la que dio a luz a los más grandes héroes de la cultura pop y quien dio seriedad también al universo de cómics. Hola a todos, se preguntarán quién es el galán que están viendo en pantalla. Pues soy yo, Batman, tu héroe, el que te mantiene. In the darkest night, I make the bad guys fall. There's a million heroes. Lo que podemos llamar ahora como DC Comics, a lo largo del tiempo ha sufrido muchos cambios, unos buenos y otros tal vez malos, quizás. Al igual que con Marvel, los héroes de DC fueron quienes me impulsaron al gusto por los superhéroes. Recuerdo que de pequeño haber tenido un envase de Superman, donde tenías un popote que sostenía a Superman y bebías del envase. De igual forma teníamos la Liga de la Justicia Ilimitada, que podíamos ver todas las tardes en la TV. O lanzamientos muy exitosos que estuvieron mucho más antes, como Superman, películas de Batman, tal vez interpretadas por Adam West y demás. Pero bueno, en su momento cuando yo era niño disfruté ver cómo Superman daba vueltas alrededor del mundo para viajar en el tiempo, o cómo Batman derrotaba a sus enemigos, muchas veces de forma absurda tal vez. Y fue así como conocí a Superman, Batman, el resto de la Liga de la Justicia, a Capitán Atom y muchos más. Conforme conocía más y me iba enamorando más de los personajes de DC, como lo son Shazam, y aunque no les voy a negar que al principio de conocer DC ya como el universo de cómics, por así decirlo, se me hacía un desbarate total, porque realmente existían muchos universos, muchos personajes, muchas nuevas integraciones, muchas líneas temporales, pero me gustaba porque eran personajes asombrosos, y es algo que quizás en la actualidad no es del agrado de muchos. Al menos para mí, un personaje que vuela, que tiene super fuerza y que puede lanzar rayos se me hace mucho más interesante que un detective. Con esto no quiero decir que no me guste, simplemente de niño me parecía más asombroso. Y no me excusaba diciendo de que son poderes muy absurdos, que tienen demasiadas habilidades, que no lo sé, que ya tienen todo resuelto y que se les hacen más interesantes personajes como Batman por el mero hecho de que son humanos y se pueden sentir identificados. Y eso hasta el día de hoy. Cuando yo vi Man of Steel, me volví a sentir un niño. Ver los poderes, las batallas, cómo se veía tan épico el choque de puños entre Zod y Superman. Aquellos héroes que vi con una calidad mucho menor. El héroe que solo vi volar en una hoja de cómic. Pero si tuviese que elegir entre ver películas de Marvel o de DC, yo prefiero ver DC. Porque sí, DC tiene muchos errores, eso hay que reconocerlo, es real. Pero no los veo tan graves como para montar un drama o desprecio a la compañía. Porque actualmente el hecho de que un crítico dé una opinión, ya sea positiva o negativa, sobre una película, sobre un libro, sobre una entrevista, lo que sea, se convierte en tendencia para la mayoría de personas. Se está perdiendo el criterio propio y la mayoría necesita la opinión de alguien más para poder hablar y juzgar, ya sea lo que mencionábamos, una película, no lo sé. Más que nada esto lo vi muy reflejado en Batman y Superman, que cuando yo vi ese tráiler, cuando se anunció el primer tráiler de Batman y Superman, los 3-4 primeros tráilers, dije que este iba a ser un peliculón, iba a ser increíble. Greatest gladiator match in the history of the world. God versus man. Day versus night. You're psychotic. That is a 3-syllable word for any thought too big for little minds. Y no les voy a negar que cuando la vi me imaginaba muchas más cosas por ver, pero la disfruté.
Y la disfruté porque yo no iba con una mentalidad de un criticón, ni de ver fallos, ni de ver desperfectos. Yo no iba sintiéndome un crítico o un intento de crítico. Yo iba como un niño a disfrutar esa película, a ver a Batman y Superman juntos, a disfrutar cómo se daba este encuentro y a verlo como un niño. Como mencionaba, las películas de estos géneros me parecen estupendas. Por ejemplo, Shazam, Wonder Woman, Aquaman, que por sí solas fueron muy buenas películas, la verdad, guardando la coherencia de los fundamentos de los personajes, y es algo que me atrae mucho de DC. En un principio no necesitó adaptarse a modas, ni mucho menos forzar a sus personajes a cambios para que fueran más atractivos para la audiencia que tenían. Sí que tienen fallos. En sus introducciones, por ejemplo, Justice League fue una película que merecía mucho más. ¿Y a qué me refiero con merecía mucho más? Justice League tenía el potencial para ser una buena película, al mismo nivel que Avengers o incluso más. La verdad, tenía ese mismo nivel. Otra cosa es que se nos contara una historia demasiado acelerada, introduciendo a muchos personajes de la nada y que al final hicieron un desperfecto. Aunque la verdad a mí me gustó verla. A mí me pareció interesante, solamente un poco. Tampoco les voy a decir que fue la gran película, pero a mí me gustó por lo menos. La única de la que no puedo decir lo mismo es de Escuadrón Suicida, ya que en esta tengo un pequeño dilema entre si me gusta o no me gusta. Porque sus personajes me parecieron una buena interpretación, me gustaron cómo se atrayeron al medio del cine, pero la historia carece de mucho. Y ese Joker, la verdad, no me gustó para nada. Además que, no sé, eso sí fue un gran cliché sobre las tendencias actuales a mi perspectiva. Ver al Joker con tatuajes, con ese peinado, con esos autos, no me pareció lo más idóneo del personaje. Películas como Shazam, que tenían que ser como fueron, porque tú ibas a ver a un niño en el cuerpo de un hombre, en el cuerpo de un superhéroe adulto, porque simplemente así es el personaje, y es algo que yo disfruté. Shazam me encanta, me parece una película hermosa, la verdad. Esa inocencia, esa muestra de amabilidad, de honor del personaje me pareció un detallazo muy grande y que disfruté al verlo. Al igual, una nueva faceta de Superman, esto que vimos en Man of Steel, donde todos nos hemos visto tal vez en algún momento. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay una frase muy típica que se ha dicho muchas veces por Batman, creo. Sí, fue Batman el que dijo esto, de que Superman es más humano que nadie. Esto también incluye que los humanos tenemos luchas internas. Por el hecho de ser superhéroes creemos que deben ser seres perfectos, pero ponte a pensar, eres un ser humano, tienes problemas, tomas decisiones, a veces te equivocas. Lo mismo va para este superhéroe que intenta ser humano. Me encanta mucho ese dilema personal de Superman, que yo vi muy atacado a la perspectiva, porque estábamos acostumbrados al Superman de Christopher Reeve, el Superman que podía lograr todo, el Superman que no tenía ningún inconveniente, que solo iba, golpeaba y ganaba. Estábamos acostumbrados a ese Superman. Y ahora que nos mostraron una faceta de un Superman confundido, un Superman con errores, lo vemos como un desprecio, porque no aceptamos que nuestro héroe no es perfecto, cuando simplemente es más humano que nadie. Y actualmente, al parecer, la editorial de DC Comics sufre una crisis muy grande en el campo de los cómics, que es de mucha tristeza, porque podemos comprobar muchas veces que por el hecho de que una película sea exitosa, no significa que se generen más compras en cómics al personaje. Estos poco a poco se están perdiendo por la excesiva explotación de los personajes, la simpleza de las historias nuevas y los constantes cambios que tienen que sufrir los personajes, y las malas decisiones de los dueños mayoritarios de la compañía. Es triste ver cómo poco a poco, igual que la competencia, se convierten en un medio de dinero, un medio de explotación, y ya no se le da ese cariño, ese empeño, ese desarrollo a las historias de los personajes. ¿Cómo puede ser que los pilares de la casa de DC Comics se ven ignorados en sus entregas? Cómo el mundo cambia constantemente y nadie le va dando importancia a los valores que nos muestran cada uno de estos héroes,
que al menos yo vi muy reflejado, y no solo en DC. El heroísmo, la búsqueda de ti mismo, el reconocimiento de tus errores, el volver a actuar como un niño, el hacer feliz a alguien sin esperar nada a cambio, que fue la gran idea de algún creador que estuvo en su cuarto cuando vio a su mundo sombrío y oscuro, que nos mostró que siempre existe la esperanza y nos la mostró a través de sus personajes, pero que con el paso del tiempo se va destruyendo. Las editoriales buscan ejemplificar y adaptarse a las culturas y modas actuales, cuando las cosas solamente existen y deben de seguir así. Siempre. Yo principalmente a los que son fan de superhéroes o que se dicen ser fan de superhéroes, les recomiendo que apoyemos a la editorial, compremos cómics. Si nos interesa algún personaje, es muy interesante leer las historias, ver cómo se desarrollan en los cómics.